Estaba más lindo antes. Así que estaba más lindo antes, sí, con los cantos y así queremos estar en este momento. Bueno, en principio agradecerles a todos que estén acá, en particular a los compañeros y compañeras de ATE, ¿no? Nombrándolo acá Rodolfo Aguiar, que fue, bueno, el que nos convidó a este lugar para hacerlo. Este anfiteatro que tiene hay tanto símbolo, ¿no? Hace 40 años ya casi que se inauguró el anfiteatro. Éramos algunos muy jovencitos y anduvimos por acá y anduvimos muchas veces por acá en aquellos años 80, cuando la ilusión democrática, ¿no? nos entusiasmaba tanto pensando que podíamos hacer una democracia que garantizara derechos. Y bueno, estamos acá otra vez y siempre estaremos acá en este anfiteatro que es el Ágora. Es el lugar de encuentro, es el lugar de participación y sobre todo el lugar de encuentro y participación de trabajadores y trabajadoras, y en particular de trabajadoras y trabajadoras del Estado, que somos objeto de múltiples ataques de este gobierno, que es nada más y nada menos que atacar el Estado y atacar el Estado de Derecho. Atacarnos a nosotros y a nosotras es atacar el Estado de Derecho. Bueno, y estamos presentando este informe básicamente para oponer resistencia y hablar de lo que tenemos que hablar, de lo que está pasando hoy en Argentina y lo que está pasando con los derechos humanos y particularmente lo que está pasando en las calles, ¿sí? Con el ejercicio del derecho a la protesta y cómo este gobierno está decidido a reprimir sistemáticamente la protesta, sabiendo que es uno de los derechos fundamentales de la democracia. Allá por la Constitución de 1853 se hablaba del derecho a demandar a las autoridades, y ese es el derecho constitutivo que distingue a una democracia de un régimen autoritario. La posibilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de demandar ante las autoridades, y eso es nada más y nada menos que el derecho a la protesta, y esto es lo que estamos defendiendo hoy, y para la clase trabajadora, sin ninguna duda, es la herramienta fundamental. Así que muchísimas gracias por estar. Este es el mejor lugar donde podíamos presentar este informe, es acá. Así que muchísimas gracias otra vez a los compañeros y compañeras de ATE y a todos los trabajadores y trabajadoras que hoy nos permitieron armar este lugar. Bueno, queríamos agradecerle a Rodolfo, el secretario general de ATE, del Consejo Directivo Nacional. Queremos marcar también la presencia de otros compañeros, ¿no? Históricos de acá de ATE también, ¿no? Claudio Lozano, compañero que nos formó mucho allá en los cursos que daban por la deuda externa, ¿no? Recorrían el país Claudio y otros compañeros, Porta, Josami, ¿no? Dando los cursos sobre deuda externa para explicarnos cómo había sido el mecanismo de expoliación de los derechos de los trabajadores. Y bueno, Cachorro Godoy, compañerazo, secretario general de la CTA Autónoma, muchas gracias por estar. Iremos nombrando las distintas presencias. Están los compañeros de APDH La Matanza, ahí los veo. Gracias por haber venido. Desde La Matanza también Hijos La Matanza, y está Hijos La Matanza, y también está Agustín por Hijos Capital, así que muchas gracias, que también es ATE, veo ahí que Agustín también es ATE, de corazón. Somos acá verdes de corazón. También marcar la presencia de Nina Brugo, ¿no? Una importante símbolo de las luchas del feminismo desde tanto tiempo. También está Mariadela Toconets, que sabemos lo que significa Mariadela como referencia de las madres de Plaza de Mayo, las luchas de las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, y todos los compañeros que estamos acá también, estamos, bueno, los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, que los voy a nombrar a todos, empezando por Víctor Rellenaro, que no sé qué tiene que ver con ATE y con la Verde, acá está el Tano, algo tiene que ver con todo esto. Bueno, está Ezequiel Paulucci, que es del Mecanismo de Prevención de la Tortura acá de Ciudad de Buenos Aires, que está con nosotros en la calle monitoreando, ¿no? En el trabajo mancomunado que hacemos de monitoreo. Está también Juan, que es el presidente, y Irrazábal, el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, del Sistema Nacional.
Bueno, Adolfo Pérez Esquivel, no sé si lo conocen. Adolfo, maestro de todos y todas los que estamos acá. Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, yo soy Sandra Raggio, la directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Ana Barleta, vicepresidenta de la Comisión Provincial por la Memoria de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Elsa Pavón, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Asociación Anaí, una referencia de la lucha inclaudicable, está acá también miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Gonzalo Conte, McDonald, con todo lo que significa la historia, hoy también miembro de la comisión. María Sonderegger, también compañera histórica del Movimiento de Derechos Humanos, del CERPAG, allá lejos y hace tiempo. Ana María Sofiatini, también miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, sobreviviente de la ESMA, militante política de la Asociación de Exdetenidos. Pancho Rosita, bueno, le dicen Rosita a Ana María. Pancho Velo, sacerdote, cura de Opción por los Pobres, ahí también está en la plaza, todos los miércoles, también miembro de la comisión. Víctor Mendivil, también una referencia del sindicalismo combativo. Guillermo Torremare, también miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, referente de la PDH nacional, abogado querellante en los delitos de lesa humanidad y tantas otras cosas más, que aquí estamos. Bueno, y aquí estamos, hay otros compañeros y compañeras, está Kevin Nielsen, también del Mecanismo de Prevención de la Tortura del Consejo Federal de Mecanismos. Está Alan Yu, que lo vi también por ahí, secretario ejecutivo del comité. Bueno, están todos los compañeros y compañeras que también de la Comisión Provincial por la Memoria, todos los directores y trabajadores, que bueno, somos los que hacemos este laburo, somos trabajadores estatales y lo tenemos bastante claro cuál es nuestro trabajo en esto. Así que bueno, estamos acá presentando el segundo informe sobre nuestra labor como mecanismo de prevención de la tortura y el mecanismo particular del monitoreo del accionar de la policía en los contextos de la protesta social. Bueno, después vamos a hablar de esto y de lo específico, de los datos que tiene el informe, en principio de lo que vemos de una aceleración de la acción represiva por parte del gobierno de Milei. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero sí quería plantear cuál es la importancia de un informe, ¿no? Y también tiene que ver con esto que somos mecanismos de prevención de la tortura, después los compañeros van a explayarse más sobre esto, pero también recordar una foto, esa foto del 2001 de esa plaza, asediada por la represión, pero con una protesta inclaudicable de que ese programa económico y ese proyecto neoliberal tenía que caerse. Y ahí estaban las madres de Plaza de Mayo, tratando de parar la represión, Adolfo Pérez Esquivel, tratando de parar la represión, Laura Conte, madre de Plaza de Mayo, estaba ahí con su pañuelo tratando de parar la represión. Hugo Cañón, también en ese momento presidente de la comisión, también estábamos ahí como Comisión Provincial por la Memoria, sabiendo que los derechos humanos se defienden donde se están violando, donde está el pueblo. Somos un organismo estatal, pero no somos burocracia de los derechos humanos, como muchas veces nos castigan con esos nombres. No son los burócratas de los derechos humanos, los que impiden a la policía hacer su trabajo, los que le ponen palos en la rueda a los que quieren construir un país en serio. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras que defendemos los derechos humanos y estamos donde tenemos que estar y decidimos, cuando ganaba Milei, decidimos que uno de los lugares donde íbamos a tener que estar era donde estuviera la movilización popular, porque sabíamos que la promesa de esquilmar al pueblo que hacía Milei no podía sostenerse sin también un despliegue considerable de la violencia represiva. Y lo dijeron, no tienen ningún problema en ocultarlo, y lo hablábamos, ¿no? Pegan frente a las cámaras de televisión, pegan construyendo
una escena, ¿no?, que busca la legitimidad social, ¿no?, de los que ellos consideran que son los que apoyan a este régimen. O sea que la represión tiene múltiples objetivos, pero que es indisociable orgánicamente del modelo económico, político y social de Milei, y que esperemos poder derrotar antes de que se consolide, más allá del daño que nos está produciendo. Y para nosotros el informe es muy importante. No son cifras solamente, no son cifras, sino que dan cuenta de transparentar también la acción del Estado, aún en esos lugares tan oscuros, ¿no?, como es la represión, ¿no? Poder decir, también es una disputa por el Estado. Ahí teníamos, ¿no?, fortalecer el Estado para liberar la nación. Estamos acá los que estamos disputando este Estado. Y este informe es presentarle la disputa a un proyecto de Estado, y nosotros queremos otro. Es parte de la democratización del Estado y los intentos de democratización del Estado, cuando el Estado se endurece, se pone más autoritario, se cierra sobre sí mismo, ¿sí?, intentando transformarse en una herramienta de los sectores hegemónicos, de los sectores dominantes. Acá este informe, que parece, ¿no?, una cosa de cifras, no es solo eso, sino que es dar la pelea, no solo estando donde tenemos que estar, todos en el lugar que nos corresponde estar, manifestando o monitoreando la protesta, pero sí registrando. Eso es lo que aprendimos a hacer cuando empezamos esta tarea de mecanismo, es que el registro es muy importante. El registro es parte de la disputa que tenemos que dar, por el relato de los hechos de la realidad, que no es menor, porque es la construcción de sentido sobre lo que pasa. Y nosotros hoy estamos construyendo sentido sobre lo que pasa, a contrapelo de lo que está planteando este gobierno. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar. Ese es el sentido de la presentación de este informe, ¿no? Es un acto de resistencia y es un acto también de disputa por el Estado y de disputa por la democracia. Así que muchísimas gracias otra vez por estar. Y vamos a ver el informe. Va a bajar la pantalla. El 2025 empezó con más represión y más violencia estatal que se impuso como política de Estado frente a la protesta social. Más de la mitad de las marchas fueron reprimidas y en solo 6 meses hubo más heridos y detenidos en la protesta que en todo el año anterior. A los reclamos sociales, el gobierno nacional responde con una gran cantidad de recursos para reprimir sistemáticamente y perseguir a quienes protestan. En los primeros 6 meses del 2025, en su rol de mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM monitoreó 39 manifestaciones. 21 de ellas fueron reprimidas. Las calles no se toman. Así que sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Las calles fueron militarizadas y valladas, reprimieron sobre las veredas y las plazas, extralimitándose en la aplicación del protocolo antipiquetes. El objetivo no es impedir el corte de las calles, es controlar el espacio público, disuadir la protesta, infundir el miedo. Los operativos de las fuerzas de seguridad fueron desproporcionados e irracionales. En algunas manifestaciones llegaron a duplicar o hasta triplicar la cantidad de manifestantes. Y en 17 manifestaciones actuaron en simultáneo entre 3 y hasta 5 fuerzas. La Policía Federal estuvo presente en 31 movilizaciones, la Policía de la Ciudad en 22, Prefectura en 19, Gendarmería en 16 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 10. El despliegue desproporcionado y sistemático de las fuerzas federales, los vallados y cortes convirtieron al Congreso de la Nación en una zona de ocupación policial. También las fuerzas federales se desplegaron en autopistas y rutas para demorar a los transportes que trasladaban personas hacia las manifestaciones e impedir que lleguen a las mismas. Desde enero hasta junio se relevaron 1.251 personas heridas.
Entre las víctimas hubo 179 periodistas que cubrían la movilización, 20 defensores de derechos humanos que controlaban el despliegue policial. También personas de grupos especialmente vulnerables, 132 adultos mayores, 3 niñas y un joven de 16 años. La represión dejó lesiones graves en las víctimas. Una persona perdió la visión en un ojo. El fotoreportero Pablo Grillo pasó 83 días en terapia intensiva por un traumatismo de cráneo y aún continúa internado, recuperándose. No confundirse. El otro día no fue la gendarmería ni la bala, que además mienten porque no salió en horizontal. El gendarme tiró como tenía que tirar. Lesiones por postas de gomas, gases químicos, agua a presión, tonfas y escudos. Todo el armamento dispuesto para la represión. Las fuerzas de seguridad utilizaron estas armas menos letales sin respetar los protocolos. Dispararon a quemarropa o a corta distancia. Dispararon a zonas vitales, a la cabeza, a los ojos, al cuello, al pecho. Lanzaron gases químicos de manera indiscriminada, en muchos casos arrojados de manera intencional sobre la cara. Además, en 26 manifestaciones monitoreadas hubo policías portando sus armas reglamentarias, a pesar de que está prohibido su uso en el contexto de movilizaciones. 130 personas fueron detenidas arbitrariamente, sin causa ni razón, 37 más que en todo el 2024. La mayoría fue detenida por resistencia a la autoridad. Solo en las jornadas de movilización del 12 de marzo se produjeron 114 de las 130 detenciones, siendo el mayor despliegue represivo de las fuerzas de seguridad desde el 2001. Entre las personas detenidas había trabajadores de prensa, vendedores ambulantes, personas en situación de calle y jubilados. No solo reprimen, las fuerzas de seguridad también espían y registran las manifestaciones. En 26 protestas relevamos prácticas de inteligencia ilegal como la presencia de funcionarios policiales filmando las marchas e infiltrados entre los manifestantes, prácticas que violan la Ley Nacional de Inteligencia. No hay que tener miedo a la represión. El gobierno reprime, encubre y festeja la represión. Los sumarios internos administrativos sobre estos hechos fueron todos cerrados sin sanciones a los policías. La justicia también avala y permite la continuidad de la represión. A pesar de los graves actos de violencia estatal, las causas que investigan estos hechos de represión casi no tienen avance. Solo la Comisión por la Memoria presentó 12 denuncias penales y 2 ampliaciones de denuncia que no se investigaron de manera adecuada y con la celeridad necesaria. La represión se convierte así en política de Estado. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Con ánimo de luchar, de poder construir otro país, porque esto es un desastre. Bueno, es muy claro el gráfico, ustedes lo conocen, pero no voy a ser reiterativo porque acaban de ver la situación que se está viviendo, pero tenemos muchos interrogantes. Uno de estos es cómo están gastando miles y miles, millones en la represión, en el fortalecimiento de la fuerza de seguridad para reprimir al pueblo. Pero no hay plata para los hospitales, no hay plata para las universidades, las escuelas. Mucha gente queda desamparada, viven en las calles. La Comisión Provincial por la Memoria, de que comenzó todo esto, que es autoritarismo, yo diría que estamos viviendo una democradura, que cada vez es más peligroso el avance hacia el totalitarismo. Y un gobierno que no está al servicio del pueblo está contra el pueblo. Esto lo estamos viviendo.
porque no están gobernando para el pueblo, sino para pequeños grupos de poder y entregando la soberanía nacional a fuerzas extranjeras. Y en esto sí tenemos que estar alerta, porque detrás de la represión indiscriminada, como lo señala el informe, hay 1.251 personas que tienen rostro, que tienen sentimientos, que reclaman sus derechos, como los jubilados, los trabajadores de la salud y los distintos sectores sociales. Aquí los compañeros también, ya los ha señalado Sandra, han hecho el monitoreo y es importante que esto llegue no solo a las autoridades, sino, le decía a Roberto, que llegue a las embajadas, a todas las instancias que puedan denunciar lo que está viviendo el pueblo argentino. Pero no hay que desesperar. Yo creo en la fuerza del pueblo y la esperanza. Y ustedes son estos, que están aquí, como aquellos que no están presentes en este momento. Pero la Comisión Provincial hace su aporte, el monitoreo, para poder mostrar cómo se violan los derechos humanos. Esto es una violación sistemática de los derechos humanos y el derecho del pueblo. Pero también tenemos que preguntarnos cómo llegamos a este punto. Después de tantos años de trabajo, de tratar de hacer memoria, de tratar de construir, y que en un momento esto se va a barranca abajo. ¿Qué pasó? Y también tenemos que tener claro qué pasa con la dirigencia política. Por favor, que no pierdan la oportunidad y que se alineen los planetas para salir de esto. Porque esto es gravísimo. Dejen las peleas internas y aquí hay que defender al pueblo. A nuestros hermanos, los jubilados, a los trabajadores, de todos los gremios. Y creo que estamos frente a desafíos muy grandes, porque este país hay que volver a reconstruirlo, no a tratar de pegarlo. Hay que comenzar a pensar en políticas coherentes para poder construir una democracia. Yo no creo en esta democracia delegativa, siempre lo digo, porque esta democracia delegativa votamos y después que votamos el pueblo queda en un estado de indefensión jurídica, que es la que estamos viviendo. Tratamos de apostar más a una democracia participativa, que el pueblo tenga herramientas constitucionales y jurídicas para evitar los abusos del poder. Este informe nos da la pauta dónde estamos parados hoy. Pero no es aquí únicamente en Argentina que comienzan estos gobiernos autoritarios. Lo tenemos en El Salvador, en muchos otros países, y tenemos que pensar hacia dónde nos lleva todo esto. Creo que hoy tenemos el desafío primero de la unidad en la diversidad. Esto es fundamental. No todos tenemos que pensar igual porque sería una desgracia. Si pensamos todos igual, vamos al totalitarismo. La riqueza de los pueblos es la diversidad de pensamientos, de actitudes y también de resistencia. Yo digo que tenemos que tener la rebeldía de conciencias para enfrentar esta desgracia que hoy está viviendo el pueblo. Pero si hablamos de lo que pasa aquí en la plaza, yo quiero señalar lo que pasa en el país. Cómo persiguen a nuestros hermanos indígenas,
que le quitan la tierra para venderla a las grandes corporaciones, cómo los tratan de saquear el país. Entonces, no quiero ponerme a dar ningún tipo de consejo porque no soy el viejo bizcacho, ¿no? Pero sí reforzar la unidad en la diversidad, la lucha que tenemos, el aporte de la comisión, de los comités que vienen trabajando en el monitoreo de todo esto, es que tenemos que parar esta cuestión porque hoy hay mucho hambre en el país. Un país rico como la Argentina no puede ser que haya gente con hambre. Y si seguimos viendo el país, no estamos en el mejor lugar. Pero sí hay capacidad de resistencia en el pueblo. Hay voluntad de cambiar esto y creo que tenemos que hacerlo si sumamos voluntades y esfuerzos. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y, como decimos en América Latina, hasta la victoria siempre. Bueno, siempre es un gusto escuchar a Adolfo, siempre iluminando, Adolfo, el camino. Gracias por tanta coherencia y tantos años de lucha y de pelea. Nos dignifica mucho ser tus compañeros de ruta, así que siempre nos emociona escucharte. Estamos muy contentos de estar acá, estamos muy felices de estar acá, en esta casa de los trabajadores y las trabajadoras que han resistido con mucha coherencia, con mucha fuerza, con mucha garra, el ajuste, el desmantelamiento del Estado. Le han puesto el cuerpo, han recibido palazos, escudazos, gases. Hemos compartido esos padecimientos, pero por eso elegimos también este lugar para presentar este informe, porque este es el lugar, justamente, ¿no? Hay muchos otros trabajadores que también estuvieron en las calles, pero sin duda este, y por lo que significa el desguace del Estado, es un lugar emblemático. Así que saludar a las trabajadoras y los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado. Lo primero que es necesario señalar es que este informe se presenta en el marco del cumplimiento de mandatos legales establecidas por la normativa local, pero también la normativa internacional en materia de derechos humanos. Somos parte de un sistema nacional de prevención de la tortura y este trabajo lo venimos coordinando con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que dirige ese sistema, y el Mecanismo de Prevención de la Tortura de Ciudad de Buenos Aires. Esta tarea la realizamos por una convicción profunda de que es necesario visibilizar y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que no veíamos en esta dimensión desde hace más de 20 años en la Argentina. Primero, porque es una obligación que tenemos como mecanismo de prevención de la tortura. Y porque no concebimos otra forma de prevenir la tortura que no sea la de poner el cuerpo, que no sea la de asumir los riesgos y las dificultades que implica esa pelea. No es desde el escritorio que se lucha contra la violencia estatal, es en la calle, es en los lugares de encierro, poniendo en el centro de nuestra acción a la gran parte de nuestro pueblo que padece este modelo que impone la desigualdad y el despojo, que no es nuevo. Este sistema de la crueldad que se extiende en la Argentina es un modelo que viene fermentando, que se viene construyendo desde un sistema de la crueldad, como venimos denunciando, que la política criminal ha diseñado para el gobierno de la pobreza y de los excluidos. Políticas transversales a todos los gobiernos y continuas desde hace 25 años en la Argentina. Y en este camino destacamos esta síntesis en la acción que hemos logrado con el Comité Nacional y el Mecanismo de Cava para llevar adelante esta tarea. Pueden existir diferencias, pueden existir matices, pueden existir diferencias estratégicas, pero la unidad en la acción que hemos construido es indispensable para luchar contra estas violencias estatales y es también un trabajo colectivo
como hemos aprendido también, y agradezco la presencia de Alcira Daroqui, una de las históricas luchadoras contra la tortura en Argentina, dirigiendo el GESPID, hemos aprendido que se trata de la posibilidad de organizarnos en luchas colectivas para enfrentar estos modelos de desigualdad. También, obviamente, hemos coordinado la acción y agradecemos al Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, a organizaciones no gubernamentales como el CEPA, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, las postas sanitarias de salud y cuidados de diferentes organizaciones y partidos políticos. En segundo lugar, esta acción institucional comprometida, también militante, se realizó con mucho rigor metodológico. No vamos un rato a sacar foto y nos vamos a nuestra casa. Se construye información, se analiza con perspectiva de derechos humanos todo lo que pasa. Y para esta acción de monitoreo también se respetan estándares internacionales y nacionales en materia de observación de manifestaciones públicas, conformando equipos que son previamente capacitados y utilizan la debida identificación en relación al rol que desempeñan. No estamos escondidos sacando fotos, estamos identificados claramente, la policía sabe quiénes somos y qué estamos haciendo ahí. En este punto se cumplen con las directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales establecidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también la guía de actuación para mecanismos locales que elaboró el Comité Nacional el año pasado. A partir de las tareas de monitoreo que realizamos desde diciembre del 2023, la CPM elaboró 4 informes parciales sobre distintos hechos de represión, un informe de todo el año pasado, bueno, y este segundo informe que se presenta. Llevamos monitoreadas, justo la semana que pasó, llegamos a 100 manifestaciones monitoreadas en estos 18 meses, 39 de esas manifestaciones este año. Este trabajo que hemos hecho con el Comité Nacional y el Mecanismo de Cava fue reconocido recientemente por 9 relatores de Naciones Unidas que tomaron los informes que producimos e hicieron un llamamiento al Estado argentino, bueno, señalando estas violaciones de derechos humanos y también pidiendo la información. La aceleración de las reformas políticas y legales que implicaron el despojo y restricción de derechos implicó el sostenimiento de la protesta, esto queremos destacarlo. Nuestro pueblo, como decía Adolfo, es un pueblo que resiste, y esto provocó también, y es lo que vemos en este informe, la aceleración y expansión exponencial de la represión. Todos los indicadores relevados el año pasado recrudecieron. La cantidad de hechos de represión, la cantidad de personas heridas, la cantidad de personas detenidas, la cantidad de fuerzas participantes. De todo, mucho más este año. En esas 21 de las 39 movilizaciones monitoreadas que se reprimió, implica la mitad, 5 de cada 10 movilizaciones hubo represión. A diferencia del año pasado, ya lo decía el video, que fueron 3 de cada 10. La represión se ha constituido como política de Estado, y esto es importante decirlo, cuya finalidad es la de no solo controlar la calle, sino directamente la de eliminar la protesta, la de intimidar, asustar, lograr que nuestro pueblo acepte este modelo económico de manera pasiva. En todas las manifestaciones se registró un despliegue policial desproporcionado en números y recursos, siempre de las fuerzas federales y de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente las fuerzas federales, y siempre en muchas manifestaciones relevamos más agentes de la fuerza de seguridad que manifestantes, ¿no? Van a ver en el informe que a veces duplican y triplican la cantidad de agentes a los manifestantes, e incluso analizamos un caso donde hubo 7 veces más integrantes de la fuerza de seguridad que manifestantes. Ese objetivo principal de las fuerzas de seguridad se centró en el control del espacio público, pero también justificaban esa intervención en la implementación del protocolo antipiquete, ¿no? Vendido como aquella herramienta que iba a permitir la circulación libre en las calles. Paradójicamente, quienes interrumpieron el tránsito con los cordones policiales y con los vallados fueron justamente las fuerzas de seguridad, no los manifestantes, que muchas veces iban a las veredas, iban a las plazas para evitar la aplicación del protocolo, pero que también este año vimos cómo era el pueblo reprimido justamente en las veredas y en las plazas. Por otro lado, el despliegue desproporcionado, desmesurado e injustificado de las fuerzas federales, lo decíamos en el video, ha modificado ese paisaje del Congreso Nacional, anillan, limitan el acceso al Congreso. La gente no puede relacionarse con sus representantes, con los diputados, con los senadores, están aislados de lo que pasa en la plaza, pese a que algunos legisladores van y se encuentran con los manifestantes, pero no se puede acceder. Al Congreso no se puede llegar. El paisaje es un paisaje militarizado, es decir, el secuestrado es el Congreso. El Congreso está secuestrado por las vallas y por los cordones policiales.
También veíamos que todas las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad participaron en estos operativos represivos. La Policía Federal es la más prolija, tiene asistencia perfecta. En todos los hechos de represión está la Policía Federal. Y un dato relevante es el uso cada vez mayor, injustificado, de fuerzas intermedias como la Gendarmería Nacional y la Prefectura en el diseño y ejecución de estos operativos organizados directamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en lo que se denominó el Comando Unificado Urbano, creado allá cuando se crea el protocolo antipiquete también. Estas son fuerzas militarizadas, fuerzas que integran el sistema de defensa nacional, cuyo objetivo principal es la defensa del territorio nacional ante eventuales amenazas de carácter internacional, digamos, ¿no? Y su uso incluso está desaconsejado para la interacción con la población civil. Lo mismo pasa con la policía aeroportuaria, que el año pasado tuvo menos participación en la represión, en un 10% de las manifestaciones participó la PCA, este año incrementó su participación al 30% de las manifestaciones. Es decir, en estas manifestaciones, además, donde se ejerce la represión de manera más violenta, siempre está presente la Prefectura y la Gendarmería, cuyos cuerpos de infantería realmente son sumamente violentos con los manifestantes. En cuanto a las personas heridas por la represión, este dato que consignamos es un número. Es un número que no es el número total de personas heridas, porque cuesta mucho el registro en un momento de caos, de cuando se reprime y se lastima mucha gente. Entonces hay muchas más personas heridas que las que se relevan en este informe. Esta información la construimos con el CEPA, que es una ONG que realmente hace una tarea formidable de asistencia a las víctimas en las manifestaciones, y también las postas de salud y cuidados de los frentes de izquierda, que han organizado una tarea muy solidaria y muy consecuente durante todo el año también. Es decir, ese despliegue también de la violencia incluyó, y algo que nos preocupa y lo destacamos, aunque puede parecer un hecho menor, la utilización de armas con balas, ¿no?, de plomo, digamos, ¿no? Hay policías armados con balas de plomo. Eso preocupa porque estamos a escasos minutos de que se produzca un hecho mucho más grave de los que hemos relevado. Ahora bien, cuando se habla de la represión y dicen son armas menos letales, ¿no?, las escopetas con posta de goma, los cartuchos de gas lacrimógeno, ¿no?, el spray, son armas menos letales cuando se usan dentro del marco de los protocolos establecidos para su uso. Cuando se usan de manera que no se tienen que usar, son claramente armas letales. Y es lo que pasó con Pablo Grillo, que no murió de casualidad, digamos, ¿no?, porque en vez de disparar a 45 grados en parábola, dispararon de manera directa sobre los manifestantes. Realmente una actitud criminal la del gendarme, que bueno, ahora está siendo procesado, pese a que el sumario duró una semana y a la semana fue eximido de toda responsabilidad. Lo mismo con la posta de goma. Son no letales cuando se disparan, siguiendo los protocolos, de la cintura para abajo y a más de 10 metros. Cuando se disparan a quemarropa, en la cara, ¿no es cierto?, sobre los ojos. Bueno, hay 3 personas que perdieron la vista. Ahí dejan de ser menos letales para pasar a ser letales. Una de las cosas que también es importante destacar, digamos, ¿no?, que esa represión alcanza también a grupos particularmente vulnerables, adultos mayores, ¿no?, más de 132 relevamos de personas de más de 70, 80 años en las marchas de los jubilados alcanzados por la represión, 3 niñas de 8, 13 y 14 años que circulaban por el lugar también alcanzados por la represión, un joven de 16. Y durante una de las cuestiones también, y quiero destacar, y hay compañeras y compañeros de nuestros equipos que también han sido víctimas de esa represión, porque quienes estamos monitoreando, pese a estar debidamente identificados, también recibimos gases, recibimos postas de goma, digamos, también padecemos esa represión, que muchas veces está dirigida particularmente sobre quienes hacemos esa tarea y sobre los periodistas. Uno releva porque está ahí, que a veces particularmente marcan o señalan a un periodista y lo rocían con gas pimienta. Durante la jornada del 12 de marzo fue donde se registró el despliegue represivo más grande de los monitoreados hasta la fecha, un total de 672 personas heridas. El caso de Pablo Grillo fue ahí, o de Jonathan Navarro, que perdió la vista de un ojo también. Hemos denunciado, por supuesto, penalmente todos estos hechos. Y también es importante señalar que esas denuncias, ese despliegue de la represión, que es permanentemente no solo denunciado por la Comisión, sino por otros organismos, cuenta con un poder judicial renuente a investigar. Poder judicial
no cumple con su función republicana de controlar al Poder Ejecutivo, no cumple con su función de poner límite al poder punitivo del Estado, y entonces, lejos de controlar este accionar ilegal del Estado, lo que hace es convalidarlo implícitamente al no investigar, dejar que las causas sigan ahí en un escritorio sin ningún tipo de avance. En esa represión sí queremos destacar y señalar, por lo diferente que fue en esa represión, en esa mega represión que recién mencionábamos de marzo, que se detienen 114 personas, hay una jueza, Karina Andrade, que realmente tiene una resolución muy importante, que la queremos destacar, digamos, porque la jueza, no sé si recuerdan, decreta, o sea, resuelve que se libere inmediatamente las 114 personas. Fue muy criticada por eso, le pidieron el juicio político, pero la jueza prioriza el derecho a la protesta como el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, lo señala en un fallo muy, muy elaborado, y cuestiona también la forma de esas detenciones y la forma en que se elaboran esas actas de detención. Formularios genéricos que no expresan con claridad y precisión cuáles son los motivos de la decisión, qué hecho le atribuyen a cada persona, qué infracción penal particular le endilgan a la persona. Nada de eso la policía lo refleja en las actas de detención, por eso la jueza, con muy buen criterio, decide la liberación. Y queremos señalarlo también porque, miren qué diferente, ¿no? En la manifestación del año pasado, en la Ley Bases, el 12 de junio, por el contrario, no hubo una jueza que actuó de esta manera. Hubo un fiscal, el fiscal Stornelli, miren quién les digo, el fiscal Stornelli, que pide justamente, imputa a las personas por delitos federales, incluso asociando los hechos en aquel momento con actividades terroristas y un intento de sedición que motivan la intervención del Foro Federal y de la jueza Servine Cubría, que no libera automáticamente a todas las personas, lo va haciendo muy lentamente, pero estas personas, muchas de ellas terminan detenidas en las cárceles federales, terminan siendo víctimas de torturas en las cárceles federales. Entonces, cómo la justicia también se posiciona y trabaja sobre estos hechos es algo muy importante para tener en cuenta y para demandarle también a la justicia, pese a la escasa esperanza que a veces tenemos en relación a la función del Poder Judicial. Las tareas de inteligencia ilegal no es menor, digamos, no es menor cómo se registran en todas las manifestaciones, prácticamente en la mayoría, policías filmando, todo el tiempo filmando, sacando fotografías, muchas veces se ve que con teléfonos personales, muchas veces policías que están en el grupo y después se desprenden y se meten en la manifestación, se infiltran, son prácticas habituales que venimos denunciando, después personas que están dialogando con ese policía la van a buscar para detenerla, todas esas prácticas las hemos ido viendo y denunciando también. Y no podemos omitir mencionar también que este gobierno lo que ha hecho es una gran cantidad de modificaciones legislativas justamente destinadas a modificar las leyes vigentes en relación a la posibilidad de las fuerzas federales de llevar adelante acciones de inteligencia ilegal. Y entonces ahora la policía tiene atribuciones, como no tenía antes, para realizar investigaciones con carácter preliminar sin siquiera notificar a la justicia de lo que está haciendo. Y también para el ciberpatrullaje, para meterse en las redes a mirar y espiar todo aquello que pueden considerar delito. Y tenemos ejemplos de que han considerado delitos cosas realmente, bueno, un joven que publica algo contra el Estado de Israel, van y lo detienen por, ¿no es cierto?, asociación con el terrorismo. Hemos hecho, como les decía, 12 denuncias este año, más 2 ampliaciones, otras 12 el año pasado. En esto lo que vemos como patrón común es un déficit y una morosidad importante del Poder Judicial para la recolección de pruebas. En general, la totalidad de las causas analizadas lo que hacen es mandar oficio al Ministerio de Seguridad de Ciudad y de Nación para que informen nóminas de autoridades y también los elementos y armamentos utilizados, a la delegación de la Policía en General Aeroportuaria para que pida las cámaras de filmación de la Ciudad de Buenos Aires, al SAME para que informe heridos. Pero toda esta tramitación la hacen las propias fuerzas, como auxiliares de la justicia, investigadas por estos delitos. Claramente, los trámites se demoran, los informes nunca llegan, tardan. Es una calecita, digamos, donde los organismos de seguridad hacen el como si, y la justicia tampoco se preocupa mucho por eso. Es decir, los sumarios administrativos también lo mencionábamos, ninguno avanzó, no hay ningún agente sancionado por estos hechos, pese a que ha sido procesado quien le disparó a Pablo Grillo y también aquel agente que recuerda que le arroja gas pimienta a una nena, hechos ambos negados por la ministra de Seguridad. Bueno, para terminar, todo lo relevado en estos 18 meses de monitoreo sobre las movilizaciones nos permite dar cuenta de la profundización del proceso represivo y una intensificación de la violencia estatal,
son datos objetivos que les mostramos recién, son prácticas sistemáticas, son parte de una política planificada para limitar el derecho a la expresión y a la manifestación pública. Y este incremento exponencial de los hechos de represión da cuenta de la decisión del Gobierno Nacional, estoy diciendo una obviedad, de profundizar el camino represivo por sobre el diálogo y por sobre la construcción democrática. O sea, se imponen medidas y políticas sin importar costos, sin importar los daños que puedan provocar en nuestra sociedad. Obviamente, al incrementarse la cantidad de personas heridas, la cantidad de detenciones, bueno, toda esa política se despliega también con una creciente militarización del espacio público, no solo el secuestro del Congreso, también esa militarización del espacio público. Y bueno, lo que recién les mencionábamos son prácticas que tenemos que seguir monitoreando, que tenemos que seguir trabajando. Hemos hecho denuncias a la Comisión Bicameral de Inteligencia, que alguna tramitación está realizando sobre esta inteligencia ilegal que despliegan las fuerzas. El despliegue de esta aceitada maquinaria represiva estatal, cada vez uno la ve además funcionando y está cada vez más organizada, cada vez más aceitada, cada vez más, incluso desde lo simbólico, desde lo que muestran, cada vez se parecen más a las legiones romanas, cómo se forman, cómo marchan, intentan también ahí dar un mensaje. Intentan justamente generar temor, intentan terminar con las protestas. Ustedes han dado un ejemplo enorme en la calle de que por más temor que quieran meter, nos vamos a seguir manifestando, nos vamos a seguir movilizando. Eso es muy importante volver a destacarlo. La excusa del protocolo antipiquete se cayó, ya no sirve más, no le pueden decir a nadie que se reprime para garantizar la circulación cuando ellos mismos la interrumpen. Es decir, el sentido de la represión y esa justificación permanente lo que hace es materializar el odio a quienes reclaman por derechos, porque eso es lo que construyen, ¿no? Instalan la violencia como forma de tramitar la conflictividad, ¿no es cierto?, y poner a quienes reclaman como los desquiciados, los locos, los terroristas. Bueno, esta obviamente institucionalización, su legitimación, su defensa, generan una fuerte degradación del sistema democrático y eso es lo que queríamos señalar con enorme preocupación. Adolfo lo dice siempre, no es con odio, no es con violencia, no es con represión que se van a resolver los problemas y los conflictos sociales, es con igualdad, es con respeto a las leyes vigentes, dialogando, construyendo un país donde todos sus habitantes puedan vivir en paz. Seguiremos caminando juntos a los y las trabajadores de nuestro pueblo hasta realmente poder construir una democracia con plena vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Roberto, primero por la invitación, por el lugar que estamos justamente también hoy, a todo el equipo y todos los integrantes de la Comisión por la Memoria, que nos encontramos siempre en el monitoreo, en el trabajo, poniendo el cuerpo en cada manifestación, haciendo nuestro trabajo, como decía bien Roberto. Y también me parece una oportunidad, tanto el informe, la presentación, esta visibilización que hace constantemente la Comisión por la Memoria de la represión sistemática, es sumamente importante. El trabajo, no solo hoy, sino constante, que hace la Comisión también para visibilizar la represión sistemática que tenemos en cada movilización. Una oportunidad también para repensar nuestra tarea de los organismos de prevención de la tortura. Estamos justamente de Provincia de Buenos Aires, el Comité Nacional, Comité de Cava, trabajando en estas actividades y obviamente las dinámicas van cambiando, las dinámicas van cambiando, las dinámicas represivas, si bien sistemáticas, van cambiando sus modalidades y por lo tanto también quienes estamos intentando tener algún tipo de incidencia, modificar esas prácticas, también debemos modificar constantemente las prácticas como las vamos realizando. En este marco, justamente el trabajo de manera conjunta, tanto de los mecanismos, otros organismos que también participan, organizaciones sociales que participan en la observación de manera articulada o más bien de manera conjunta
y complementaria es sumamente importante. Estamos en un momento, como bien se decía acá, sumamente difícil, donde, como bien dice el informe, la mitad de las manifestaciones son reprimidas. Por lo tanto, tanto el trabajo no solo de registro, sino después también de tener algún tipo de incidencia, se torna bastante difícil, y el contexto actual justamente no ayuda. Vemos que esto va increyendo, y seguramente en tiempos electorales, en tiempos donde estamos viviendo económicos, también va increyendo también la cantidad de manifestaciones, de protestas en la calle. Por lo tanto, la respuesta que vemos únicamente frente a eso es la represión por parte del Estado. Por lo tanto, debemos rever estas situaciones. A ver, para comentar un poco en este marco, y como bien decía Roberto, veníamos con una dinámica de represión que cambió el 12 de marzo. El 12 de marzo, como bien decía, tuvimos una cantidad enorme de heridos, una cantidad que no se veía de detenciones. Eso justamente hizo que cambiemos también las modalidades. Ahí el mecanismo local de Cava funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Empezamos a implementar un operativo mucho más grande. Justamente modificamos la dinámica de observación de las manifestaciones frente a esta situación. Tuvimos 124 detenciones, arriba de 600 heridos. No solo el registro, sino la intervención requiere otro tipo de dinámica, obviamente, para todos nosotros y nosotras en ese marco. Y en ese marco, como también decía Roberto, en esas 114 detenciones, y la resolución de la jueza que menciona da cuenta de la arbitrariedad en las detenciones. ¿Sí? Lo vemos constantemente en cada manifestación, donde tenemos habitualmente entre 2, 3 detenciones, 2, 4 detenciones, que esas detenciones son arbitrarias, claramente arbitrarias, donde la persona no sabe ni siquiera por qué es detenida. Las actas policiales dan cuenta también de eso. Entonces, por eso también es importante la resolución esta que mencionaba Roberto, porque ahí se plasmó en una resolución judicial algo que suele suceder. Sí, las detenciones son arbitrarias, pero sin embargo suceden, y las personas padecen habitualmente 24 horas, 2 o entre 24 horas más o menos, detenidas por circunstancias que claramente no ameritaban, no están siendo fundamentadas en la detención. Eso lo vemos cada vez que vamos a hacer entrevistas a las personas que están detenidas, que nos acercamos. Ahí el trabajo complementario con todos los equipos de la CPM, Defensoría del Pueblo, Comité Nacional, donde pueden observar una aprehensión, y entonces a partir de ahí podemos intervenir directamente e ir al lugar donde está aguardando la persona, demorada por parte de la policía, para ver si se convalida o no esa detención. En general se convalidan esas detenciones, por lo tanto el Poder Judicial está convalidando detenciones que son claramente, que todos estamos viendo, de hecho, en medios públicos, en redes, cómo fue la detención, y son claramente arbitrarias. Sin embargo, se convalidan y las personas tienen que permanecer entre 12 y 24 horas normalmente dentro de algún calabozo de Ciudad de Buenos Aires o Policía Federal en la alcaldía de Madariaga. Ahí por eso tenemos que hacer un seguimiento. También se hace un seguimiento obviamente de los heridos, estos heridos que tenemos en cada manifestación. Tenemos este uso desproporcionado, el despliegue desproporcionado viene con el uso excesivo, completamente desmedido, de estas armas no letales que decía bien Roberto. El gas pimienta pasó a ser una normalidad. O sea, en cada manifestación, sin ningún hecho, tenemos gas pimienta y decenas de heridos con esos gases tirados directamente a los rostros. Por lo tanto, hay un seguimiento ahí, una intención de frenar. Ahora,
tanto la arbitrariedad de las detenciones lo vemos también en el despliegue policial. Si nosotros vemos, como se decía, la mitad son reprimidas. De esa mitad que no son reprimidas, en general, es porque las fuerzas de seguridad estaban dentro de los vallados que ellos mismos ponen. Cuando se cierra el Congreso con los vallados y las fuerzas policiales están dentro y no salen a enfrentarse con los manifestantes, en esas ocasiones no sucede nada. Eso demuestra que todas las manifestaciones son pacíficas y cuando la policía es la que actúa, hace esos despliegues, se mueve irracionalmente, como decía Roberto también, se enfrenta, empuja, intimida a los manifestantes, es ahí es que sucede, va escalando la violencia y suceden las represiones y después las detenciones. Entonces, eso da cuenta también de si las fuerzas policiales no intervienen de la manera que lo están haciendo, claramente no sucede nada. Lo vemos los miércoles, todos los miércoles, grupos reducidos de manifestantes que solo quieren dar una vuelta al Congreso y no se los permiten, y ahí suceden los conflictos. Las pocas veces en este año que no hubo intervención policial, que se permitió, entre comillas, hacer esa vuelta, no sucedía nada, terminaba, toda una hora y media, se podían manifestar como tienen el derecho y no sucedía absolutamente nada. Así que las dinámicas, tanto el vallado, que decía, la cantidad de heridos, los despliegues que realizan y demás, todas las fuerzas policiales van cambiando, se van acomodando. Después del 12 de marzo bajó nuevamente la cantidad de detenciones, sin embargo, siguen la desproporcionalidad de los operativos estos y se van moviendo de otras maneras. Siempre las dinámicas policiales obviamente se van modificando y por lo tanto quienes nos manifestamos, cuando nos manifestamos, quienes trabajamos y ponemos el cuerpo para estar ahí, para incidir, también tenemos que ir cambiando las modalidades de intervención y viendo de qué manera podemos incidir y tratar de ir cortando estas dinámicas represivas, porque obviamente de esta manera no se puede sostener lo que viene, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Roberto, a todos por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a la Comisión Provincial por la Memoria que nos permite participar de esta presentación, al gremio que nos recibe en su casa, que es el lugar más propicio para presentar este informe y compartir experiencias que no tienen que ver con abstracción teórica, tienen que ver con situaciones graves que se producen en las calles y que nos involucran necesariamente. A las organizaciones gremiales y a los trabajadores que salen a reclamar sus derechos, que salen a manifestar pacíficamente y que en esta etapa de la historia se encuentran con un Estado represivo, claramente represivo, y que involucra en la represión un esfuerzo de disciplinamiento y de paralización de los sectores populares. Porque lo que reprime en las calles y se reproduce por televisión tratan de lograr paralice al resto de la sociedad que también pudiera en algún momento querer salir a manifestar o querer salir a peticionar o sumarse al rechazo generalizado que tienen estas políticas de gobierno. Porque si no, ¿cómo se explica tantos perjudicados y tan pocos muchas veces en las calles? Lógicamente que hay una política con estrategia y con táctica determinada para ello. Nosotros podemos hablar de la importancia que tiene la articulación de los sectores populares, los sectores organizados, los sectores de los trabajadores cuando salen a las calles y resguardan sus derechos, tratan de no caer en las provocaciones, tratan de no ser presa de los provocadores, y lo que falta, me parece a mí, para no sobreabundar sobre lo que ya dijeron mis compañeros, es mejorar nuestra articulación. Nosotros somos originalmente un mecanismo nacional de prevención que tiene por facultad conformar un sistema nacional de prevención, no solo de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en la República Argentina en los lugares de encierro, por razones penales o porque por cualquier circunstancia el Estado habilitó situación de detención de personas en lugares de encierro, centro de recuperación de adicciones, centro de niñez en conflicto con ley penal, o bien por falta de cuidados parentales,
son niños, niñas y adolescentes argentinos, centros de tercera edad, centros de recuperación de adicciones. Felizmente, en otra etapa de su historia, la Argentina firmó convenciones y protocolos que la obligaban a resguardar los derechos de estas personas, resguardar su dignidad y cumplir con tratamiento que respete estándares internacionales. Lógicamente, la historia va cambiando, los gobiernos van cambiando y en la lógica de tensión entre el que ejerce el poder y distribuye la renta y el que pretende participar en mejores condiciones de la distribución de la renta, tenemos graves problemas en la Argentina en los últimos tiempos. Eso implica que en los lugares de encierro por causas penales no hay más que recorrerlos, entrevistar. Nosotros hacemos entrevistas personales, grupales, absolutamente voluntarias y confidenciales y sin presencia de personal de seguridad. Cuando digo nosotros, digo cada uno de los mecanismos que monitorea lugares de encierro en la República Argentina. Pero en lugares por cuestiones penales vemos que el horizonte humano pertenece siempre a los sectores más desprotegidos, a los más perjudicados por las políticas de ajuste, por las políticas de hambre, por la política de sometimiento de las sociedades a las que no le dan derecho. A lo que dijeron mis compañeros yo quería agregar esto, que empezamos trabajando en lugares de encierro para resguardar la dignidad de la persona en situación de encierro y obligar al Estado a que cumpla con esos estándares internacionales que en su momento suscribió Naciones Unidas. Pero a partir de la discusión de este famoso protocolo antipiquetes, entendimos que había que interpretar con criterio ampliado el artículo 4 que define el concepto de detención del protocolo. Esto fue habilitado por el Subcomité de Naciones Unidas y legitima nuestra actuación en las calles. ¿Por qué? Porque verificamos el despliegue de la Fuerza de Seguridad. Previamente pedimos a los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad que nos informen sobre el operativo, el despliegue. El de Ciudad a veces contesta, el de Nación jamás. Pero después vamos a la calle a verificar in situ cómo están desplegadas las fuerzas, qué tipo de armas utilizan, quiénes están a cargo de los operativos y hacemos una tarea previa de reconocimiento del tipo de despliegue de la fuerza de seguridad. ¿Preparándonos para qué? Preparándonos para el momento de la represión y preparándonos para el momento de la detención, porque sabemos que van a haber detenciones y en los momentos de las detenciones se producen los peores atropellos, las peores violaciones de los derechos de las personas. Ahí hay tratos crueles, inhumanos y degradantes por las metodologías de detención, por la forma de detención. Esto lo conocen muy bien Roberto, Paulucci y todos los equipos que nos acompañan. Y también porque esta metodología pretende ser disciplinadora. Y las detenciones al voleo también son disciplinadoras, porque en los momentos en que hubieron provocadores o que hubieron actos de daños a la propiedad pública, como un vehículo cognado y demás, nadie pudo determinar quiénes eran esas personas. Y ninguna de las personas detenidas pudo comprobarse tenía algo que ver con esos hechos. Ni hablar cuando empezamos a ver quiénes eran las personas detenidas, a qué se dedicaban y por qué estaban ahí. Y lógicamente, un primer momento es la habilitación del poder político. El segundo momento, las fuerzas de seguridad habilitadas por el poder político. Y el tercer momento, el poder judicial. Porque vimos y vemos calificaciones jurídicas inusualmente graves. Esta que citó como actuación de un fiscal que no quiero volver a nombrar, para no amargar a ustedes 2 veces en la noche, es una calificación jurídica inusualmente grave con penas agravadas que de ninguna manera pudieron comprobarse, pero que determinaron mucho tiempo de detención a las personas en penales federales con los padecimientos y situaciones que tuvieron que atravesar en ellos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué quiero hablar de lo que voy a hablar ahora muy cortito, para no cansarlo? Acá hay maniobras de dispersión forzadas permanentemente en las manifestaciones. Haya o no haya provocadores, porque cuando no apelaron a los provocadores, hubieron maniobras de dispersión forzada. ¿Qué implica esto? Que antes que se conforme la marcha, antes que la marcha tenga la fuerza que tiene que tener, las fuerzas actúan para reprimir y para dispersar y para evitar esa imagen de un pueblo unido marchando en las calles, fortalecido en la unidad, pero también en su gran cantidad de asistentes que reclaman lo mismo. Estos mecanismos de dispersión forzada nos llevaron nosotros en la marcha del 12 de marzo a denunciar a la jueza que tenía a su cargo la investigación
de las supuestas conductas delictivas de las personas detenidas, pero donde le denunciamos que investigue la violación a los derechos humanos de todas las personas detenidas y las graves violaciones que sufrieron cuando estaban detenidas. Más allá de la física, hostigamiento de tipo político en los celulares y en los lugares de detención al momento de su ingreso. Hostigamiento por razones ideológicas, hostigamiento por razones políticas, acción de inteligencia absolutamente prohibida por la ley vigente. Esto también nos llevó a declarar ante el fiscal federal número 5, que está investigando estos hechos, y ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en razón de la actuación ilegal de servicios de inteligencia y de material absolutamente sensible, personal, de la intimidad de las personas que no puede estar en manos de la Fuerza de Seguridad. Por los interrogatorios que le hacían, las preguntas que le hacían y demás, eso lo verificamos en las fichas de ingreso de muchos de los lugares. Lo que me lleva a decirle a ustedes, en este lugar y en tantos otros que tendríamos que recorrer, que el pueblo tiene que seguir estando en las calles. Porque esto que plantea Adolfo de la democracia delegativa es lo que se quiere sostener como modelo de tipo formal democrático. Porque la democracia participativa no se puede lograr sin el pueblo en las calles, sin el pueblo con derecho a peticionar, sin el pueblo con derecho a manifestar, sin el pueblo con derecho a expresarse. Entonces, la articulación de los sectores populares y de mecanismos de resguardo como el nuestro es imprescindible en esta etapa de la historia. Nosotros, cada una de estas denuncias que la Comisión hizo, que acompaña el mecanismo de Cava, hicimos llegar no solamente a las autoridades nacionales, a la bicameral de Defensor del Pueblo, para que diputados y senadores que la integran tomen nota de ello, sino a los presidentes de los distintos bloques, a los presidentes de derechos humanos de las distintas comisiones. Se va sembrando un campo que en algunos casos podrá dar algún fruto, en otros no, pero se van generando precedentes de tipo institucional. Y a organismos internacionales, Adolfo, hemos comunicado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la relatora especial de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión, al derecho de sesión y a la manifestación pacífica, y también al Subcomité de Prevención de la Tortura, con todo el material que recaba la Comisión y que recaban los distintos compañeros, y eso hace que las 9 relatorías de Naciones Unidas hayan advertido seriamente al Estado argentino acerca de las gravísimas violaciones en distintos derechos a las personas que fueron víctimas de los procesos represivos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un camino por parte nuestra, cuando digo por parte nuestra, te digo por parte de todos los actores y sectores que entienden que es sustancial la defensa de los intereses del pueblo argentino. Hay un camino iniciado que en el caso nuestro y en el corto tiempo de este gobierno ya nos permiten, como Comité Nacional, ejercer una facultad que tenemos en 2 artículos de la ley que nos conformó. Uno, que nos permite verificar las investigaciones, los sumarios que tienen que ver con el accionar de las fuerzas de seguridad y con todas las fuerzas habilitadas por el Estado para ejercer la fuerza y para ver cómo funcionan esos sumarios. Y otro artículo, involucrarnos en el proceso de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Yo creo que ya tenemos suficiente material y en este corto tiempo de la historia suficiente experiencia para involucrarnos en el momento que corresponda, en el momento que estos magistrados y funcionarios quieran ascender o quieran promoverse, van a tener por parte nuestra, con los elementos que nos proveen cada uno de los organismos que nos acompañan, las objeciones que se tienen que debatir como corresponde en las cámaras. ¿Qué otras cosas tenemos para hacer? Tenemos mucho para hacer. Cuando vean que no va a ser tan fácil ascender, porque se acordaron de ellos en la comisión de acuerdo que nos llegan, a ese momento, diputados y senadores también van a tener que tomar nota de esa objeción y vamos a ver qué pasa con eso. Pero es un mecanismo que se va a empezar a usar en Argentina. Déjenme terminar diciéndoles lo que siento en esta última etapa de la historia como experiencia personal y como sensación personal. Claramente que no construimos desde el odio, nosotros construimos desde el amor, y en las marchas la fortaleza más grande que logramos es, más allá de las puteadas, cuando cantamos y cuando contagiamos alegría con nuestro canto y fuerza con nuestro canto, y cuando nos contagiamos con el canto y con la música callejera de nuestros compañeros y compañeras. Y decirles también qué pasa con la sociedad. Y la sociedad
está pasando muchas situaciones graves. Pero ese pedazo de dignidad que se ve en las calles en los que se están movilizando, esa fuerza y ese heroísmo que tienen cuando se movilizan, esa valentía de ponerse frente a los escudos y sufrir las consecuencias, va a terminar contagiando, porque somos los optimistas de la historia que creemos que el contagio va a ser para el bien del pueblo y nunca para perjudicarlo. Muchísimas gracias. Hola, ahí estamos. Bueno, queríamos también marcar algunas otras presencias. Está Carlos Custer, también acá, compañero histórico de ATE, de la CLATE, histórico. Está también Valeria Taramasco, que es la Secretaria de Derechos Humanos de ATE, Nación. Está María José Cano, directora de Derechos Humanos de la CTA Autónoma. Yamil Sokolowski, que andaba por ahí, también de la CONADU, así que también, Yamil, gracias por estar. Indiana Greño, también del mecanismo de Cava. Está también, bueno, Ricardo Peidrón, que también estaba por ahí. Queríamos también agradecer la adhesión escrita que mandó Hijos La Matanza, además de la presencia, y también del colectivo de sobrevivientes y testimoniantes de la ESMA, que también mandó la adhesión y que también están con su presencia acá. Así que, bueno, lo que queríamos era invitar a algunos que nos quieran compartir alguna palabra, que circule la palabra. Bueno, al dueño de casa en primer lugar, a Rodolfo, si querés compartir algo con nosotros. Bueno, queremos saludar, abrazar a cada una de las compañeras, de los compañeros, a cada uno y a cada uno que hoy participan de esta presentación, a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos, y por supuesto que para nosotros, las y los estatales, que esta presentación se haya realizado en nuestra casa es una caricia al alma. Para nosotros es un regalo del centenario. Nuestro sindicato está cumpliendo este año sus primeros 100 años de vida, y que a un siglo de que nos fundaron, este anfiteatro nos permita seguir albergando las causas más nobles, las luchas más grandes. Para nosotros es un orgullo, porque dijimos que nos íbamos a impulsar en la historia, y fundamentalmente creo que este anfiteatro hoy nos permitió mostrar el contraste entre dos estados, entre el Estado represor, pero también el Estado que defiende el derecho a la protesta, porque la Comisión Provincial por la Memoria es un organismo oficial. El Estado eficaz no es el que quiere cerrar el INTI, el INTA o Vialidad Nacional. El Estado eficaz es el que democratiza las relaciones de todas las instituciones públicas en nuestro país, como es el caso de esta comisión. Yo creo que hoy, frente a un gobierno que vino a quitarnos todos nuestros derechos, no solo a los trabajadores, sino también a las jubiladas, los jubilados, pero a todo nuestro pueblo, que vino a destruir puestos de trabajo, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, pero además que vino a demoler todos nuestros ingresos, salarios y jubilaciones, y para eso un protocolo antimovilización, porque el modelo de país que nos están proponiendo es un modelo de país en el que no ingresamos con una vida digna los trabajadores y los jubilados, y entonces por eso necesitan reprimir. Yo creo que hoy, en esta jornada también desde aquí, el mensaje tiene que ser claro a todo el país, que frente a los intentos de infundir miedo, de infundir temor, cuando muchos especularon, cuando otros no se animaron, las compañeras y los compañeros estatales, las jubiladas y los jubilados se pusieron al frente de la lucha en toda la Argentina para salir a la calle a defender su dignidad. Yo creo que acá se dijo cómo vamos a superar este penoso presente, cómo vamos a transformar esta realidad que nos toca enfrentar. Y me parece que lo primero que tenemos que asumir entonces como trabajadoras y trabajadores es indagar cuál es el desafío que tenemos por delante. Y para salir de la crisis, superar una crisis.
que es la crisis de representación. La crisis de representación en la que ingresan dirigentes políticos, pero la crisis de representación en la que están casi todas las instituciones de la República, incluido también los sindicatos. Estamos llamados a superar esa crisis. No podemos transformar esta realidad mientras convivan con nosotros dirigentes que firmen incrementos salariales por debajo de la inflación. No podemos superar esa crisis mientras convivamos con dirigentes que se sienten en el Consejo de Mayo a convalidar una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos y una reforma previsional que va a terminar de joder a todas nuestras jubiladas y jubilados. No podemos superar esa crisis de representación en el movimiento obrero mientras entreguen y pretendan regalar una empresa de agua, saneamiento y de cloaca, que es la más grande de Latinoamérica, a cambio de las prebendas para unos dirigentes. Vamos a superar la crisis si en esta jornada, frente a la Comisión Provincial de la Memoria, asumimos el protagonismo de ser protagonistas en una nueva construcción, una nueva centralidad del movimiento de trabajadores que vuelva a pensar en la gente y no que piense en las prebendas de los dirigentes. Y quiero terminar diciendo, Adolfo decía que tenía esperanza en nuestro pueblo, y claro, vamos a salir confiando en nuestro pueblo. Fue la lucha, yo escuchaba al presidente que en la rural invitaba a la oligarquía más rancia de nuestro país a soñar. No van a soñar ellos, vamos a soñar nosotros. Y entonces, confiando en nuestro pueblo, fue de la mano de las luchas de las madres y de las abuelas que nos permitieron dejar atrás la dictadura militar. Fue de la mano de la manifestación del pueblo que dejamos atrás los 90. También fue la manifestación popular la que en el 2001 nos permitió abrir un nuevo tiempo en la Argentina. Manifestación del pueblo que nos permitió dejar atrás al neoliberalismo también en el 2019. Si algo muestra la historia de nuestro pueblo es que cada vez que irrumpe el pueblo, la que se cae es la oligarquía. De la mano de nuestro pueblo vamos a volver a irrumpir más temprano que tarde para que se caiga esta oligarquía que nos gobierna y volvamos a tener un gobierno que piense en la felicidad plena de nuestro pueblo. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. ¿Cachorro? Bueno, gracias a todas las compañeras y compañeros por estar. Gracias a la Comisión por la Memoria. Gracias, Adolfo, por la tarea extraordinaria que realizan, no solamente desde la Comisión, sino desde todos los ámbitos. Hoy, cuando nos encontramos con Roberto y con Sandra, Claudio Lozano, estábamos juntos, que en este escenario donde intentan instalar la crueldad para intimidar y subordinar a un pueblo, hay un piso de construcción, de memoria y de conciencia de derechos humanos que nuestro pueblo ha construido, y esa tarea, ese piso lo hemos construido desde el pueblo en su conjunto, pero particularmente desde quienes han hecho de las banderas de los derechos humanos la posibilidad de construir una democracia más plena, más cierta. Y entonces quiero también agradecerle tanto a la Comisión por la Memoria, a los comités
contra la tortura a nivel provincial, a nivel de Cava y a nivel nacional, porque nos cuidan en cada movilización que realizamos. Lo vengo diciendo sistemáticamente en cada una de las movilizaciones y actos en los que estamos, porque esto de cuidarnos entre nosotros, de sentir que no solamente salimos a resistir, sino que al mismo tiempo que salimos a resistir hay quienes nos cuidan, quienes nos protegen, quienes nos alientan, nos acarician. Bueno, eso es un aliento a esta capacidad de rebeldía y a esta capacidad de resistencia que tiene nuestro pueblo. Así que, bueno, particularmente se ha dicho varias veces ya, pero que la Comisión por la Memoria haya elegido este anfiteatro Eva Perón para poder presentar este informe adquiere una relevancia particular, personal y colectivamente para todos y todas las trabajadoras del Estado y para quienes formamos parte de nuestra central de trabajadores de la Argentina. Simplemente devolverle esta caricia que ustedes nos dan, este compromiso con el informe, porque hay un párrafo del informe que decían ¿por qué adelantan este informe? ¿Por qué hacen este informe adelantado y extraordinario? Porque se está intensificando la represión, porque en el informe se deduce y se ve claramente que en esta primera mitad del año se ha multiplicado la represión. Entonces tenemos que multiplicar las acciones de intervención, de unidad, pero no de una unidad boba, no solamente de una unidad defensiva, sino una unidad que demuestre la viabilidad de una democracia más participativa. Solamente con el fortalecimiento de las organizaciones libres del pueblo o de organizaciones que, como bien lo decía Rodi, organizaciones del Estado que demuestran la posibilidad de construir otro Estado, un Estado más participativo, más, valga la redundancia, democratizado, vamos a poder construir una vida más digna para nuestro pueblo. Así que gracias por este informe y a multiplicarlo y a difundirlo por todos lados. Asumimos ese compromiso. Primeramente, gracias por permitirme decir alguna palabra, porque creo que es fundamental y tan importante que veamos todas las cuestiones cuando se habla de democracia participativa, vemos las violaciones, no solo la represión, sino las violaciones a los derechos humanos de la salud. Lo vimos lo estamos viendo con el Hospital Graham y Laura Bonaparte y otros más. También lo estamos viendo las violaciones a los estudiantes a la universidad, lo estamos viendo también, por supuesto, como han dicho acá, de los trabajadores, pero de todos en general. Es terrible, yo recién recordaba a qué me hacía acordar esa represión. Recuerdo en el año 68, creo, donde lo mataron a Jáuregui. ¿Se acuerdan ustedes? Si alguno estuvo, yo estuve ahí. Entonces, empezaba, ahora ya no necesitaban, no las botas, sino que ya vienen con un voto. Que eso es lo que nosotros tenemos que ver, qué es lo que sucede y por qué sucede. No puede ser que nuestro pueblo elija tan mal. No puede ser que vote tan mal. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues tenemos que hacer democracia participativa y democracia actuante, democracia real, en la cual desde abajo para arriba, porque de arriba para abajo no hay nada. De eso no puede ser. Y como el feminismo, las mujeres hemos demostrado que se puede hacer logros. Nosotros hicimos la marea verde. Vean ustedes, este pañuelo es un símbolo. Pero ¿saben una cosa? No nos vamos a conformar con eso. Podemos hacer un tsunami. Todos juntos. Yo lo pronuncio mal, tsunami. ¿Cómo? Tsunami. Tsunami. Haremos un tsunami. Disculpen,
pero me falla a veces el diálogo. Pero eso podemos hacerlo entre todos, los compañeros, compañeras y todos presentes. Es que el movimiento trabajador, el movimiento de las mujeres, todos juntos tenemos que recambiar todas estas situaciones. Gracias. Bueno, la verdad que cómo no tener confianza con este tipo de encuentro. Pero cómo no tener confianza porque cuando se le pidió al pueblo que abraza la universidad, abrazó. Hubo multitudes defendiendo la universidad. Y cuando se le pidió al pueblo que abrace al Hospital Garrahan, hubo multitudes abrazando al Hospital Garrahan. Y cuando se pidió que se defienda el INTI, se defendió el INTI. Y en todas y cada una de esas cosas bancando los trabajadores estatales. Sobran los ejemplos de resiliencia, de capacidad, de fuerza que tiene nuestro pueblo. Está fuera de discusión. Porque aparte viene de lejos, y la verdad que yo, estando acá, en ATE, en donde hice mucho tiempo de mi desarrollo personal, político, estando con Sandra, con Adolfo, con María, con Gonzalo Conte, mucha historia, Augusto Conte, Laura Conte, el Servicio Paz y Justicia. Los organismos de derechos humanos fueron capaces de poner la plataforma que le dio sentido a la democracia argentina. Y la verdad que yo quiero rescatar el modo en que permanentemente los compañeros de la Comisión Provincial para la Memoria actualizan la consigna de memoria, verdad y justicia como plataforma de nuestro pueblo. Pero, dicho esto, quiero sí decir, para situarnos, que estamos frente a la cuarta etapa de presencia del proyecto oligárquico en control del Estado argentino. La cuarta. Primero fue la dictadura. Después fue la etapa de los 90, después fue Macri, y ahora es esta. Ahora, este proyecto oligárquico en el que se encuentra la alianza del capital financiero internacional y los principales grupos concentrados de la Argentina como sostén, más allá de Milei. En realidad, cuando comenzó esto, hubo un cambio en la doctrina represiva, que es muy importante señalarlo, hoy sobre todo. Porque hasta aquel momento, la doctrina de la seguridad nacional, que era la que imperaba y dominaba sobre nuestras Fuerzas Armadas, era una doctrina que seguía creyendo en el marco del desarrollo y el crecimiento industrial. Ahora, el problema es que estos señores entendieron que la industria en la Argentina era la plataforma de la construcción de alternativas políticas y de movimientos políticos. Y consecuentemente, a partir del 76, comenzó una doctrina distinta que incorporó dentro de la doctrina represiva la estrategia económica. Nosotros solemos decir de que la represión es funcional a la instalación de un modelo económico. Yo lo que quiero situar que la economía es parte de la estrategia represiva sobre el pueblo argentino. Por lo tanto,
los conceptos de apertura, de regulación, privatizaciones y endeudamiento que tienen que ver con la lógica que ha atravesado en las 4 etapas del proyecto neoliberal son un parte del proyecto represivo. Y por lo tanto no cabe que nadie se haga ninguna pregunta sobre cómo va a terminar. Algunos todavía que se preguntan por ahí si esto le va bien. No, esto no le va bien nunca. Es parte de un proyecto de destrucción y de muerte. Por lo tanto, entender esto significa entender que, del mismo modo que pusieron en marcha una crisis prolongada para inducir la desaparición completa del proyecto industrial de la Argentina, y estamos hoy en el 4º industricidio, para desarmar completamente la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. Y durante estas 5 décadas nuestro pueblo dio pelea en la dictadura y en la democracia. Logró espacios institucionales, conquistó derechos, peleó. Y logramos construir organizaciones. Y logramos conquistar derechos. Y logramos forjar límites institucionales. Esto que está hoy acá, esta comisión, es un límite institucional que hemos construido en el marco de estos 50 años de lucha frente a la presión del proyecto oligárquico. Y me parece que lo que quieren hacer ahora con esta represión, luego de haber concluido bastante el proyecto del industricidio, es que todas las herramientas de organización que hemos construido, terminar de destruirlas. La doctrina represiva se planteó ya no la contención del movimiento popular, sino el aniquilamiento de sus organizaciones populares. Y esa es la estrategia que tienen. Y por ende, y como decía Rodi, la cuestión pasa, sí, por la irrupción popular. Y la irrupción popular se puede dar de muchos modos. Y hago mío el deseo de que seamos capaces de aprovechar las elecciones de octubre de senadores y diputados para que ahí haya una irrupción popular. Porque la verdad es que dijo bien Roberto, está secuestrado el Parlamento. El problema es que adentro hay muchos que quieren que siga secuestrado el Parlamento. Y por lo tanto necesitamos cambiar la composición del Parlamento para que avance el movimiento popular. Las resistencias en las calles no tienen hoy traducción político-institucional. El Parlamento opera como un frontón que despide y expulsa las demandas que la sociedad una y otra vez vuelve a plantear. Es imprescindible que tengamos legisladores y representantes que tengan claro, que estén ahí para terminar con un gobierno que gobierna por fuera de la Constitución y de la ley. Y esto implica estar ahí para revisar uno y cada uno de los decretos de necesidad y urgencia que deben ser anulados, decretos que han conculcado derechos y que han hipotecado el país, como el decreto 7023 y el DNU, que habilitó la discusión con el Fondo Monetario Internacional y este acuerdo lamentable que hoy se está aplicando. Y tiene que haber legisladores decididos a empujar la necesidad del juicio político sobre este gobierno y sobre la Corte para terminar de una vez por todas con la pesadilla de la Argentina. Muchísimas gracias. ¿Alguien? ¿Alguien más? Bueno, ahí también está presente la compañera Paula Topazo de la PDH Nacional, que es presidenta de la PDH Nacional, así que bueno, también la conducción del PTP que acá marca Víctor. Así que... Bueno, en esta anfiteatro que una vez más se transformó en un ágora, expresando
los deseos, los diagnósticos para que, bueno, nos podamos encontrar a festejar y a celebrar. Bueno, un poco el deseo de Claudio, el deseo también de Rodi, el deseo de todos, de que podamos darlo vuelta y, bueno, y la convicción, como dice Nina, sin ninguna duda, para nosotros como Comisión Provincial por la Memoria, más allá de que seamos un organismo público, siempre pensamos que es de abajo hacia arriba, que si no es de abajo hacia arriba, poco puede quedar arriba que sea realmente sostenedor de los derechos de los de abajo. Así que bueno, el Tano quiere decir algo. Ahí está. Sí, me dijeron, ¿querés hablar? Dije, no, pero ahora como se está terminando esto, me quedé con muchas cosas. Dije antes, se me juntan los amores en este anfiteatro, esta historia, la comisión, nuestras experiencias, pero sí hay algo que no se dijo, por eso quiero decirlo, ¿no? Como aporte, y quiero compartir algo personal. Lo que no se dijo es que hubo el doble de represión, sí, en 6 meses. Se aceleró la represión. Adolfo marcó un punto que los que tenemos historia de construcción, por suerte, territorial, nacional, de cada rincón del país, sabemos que es cierto, aunque nuestras limitaciones para manifestarlo siguen existiendo. Adolfo dijo, esto es en la capital. Y esto pasa en todo el país, esta represión. Esta conciencia de que además del secuestro del Congreso, es el secuestro en cada uno de nuestros rincones que existe y dan pelea, me parece que es muy importante. Y yo creo que la manifestación más grande de la desesperación de estos personajes es que han duplicado la represión en 6 meses, porque lo que se ha generado es una duplicación, y mucho más que una duplicación, sí, multiplicación de resistencia y movilización popular en este último año, más allá de que los parlamentarios o los representantes no sean los verdaderos y legítimos representantes de esa voluntad popular. Hay miedo en el poder y por eso reprimen. Por eso quieren impedir que exista esto, y hay que mostrarlo. Por eso para mí esto es un regalo, y lo entiendo a Rodi, lo entiendo a Cachorro, los que representan, los que están. Hay que mostrar esa resistencia, porque nos quieren convencer que el pueblo no resiste, que el problema está en el pueblo y no en esa falta de representación, esa crisis de representación que yo creo que ya a esta altura, y perdónenme, porque vengo de aquella época, ya no es solamente crisis de representación, es crisis de alternativa. No sabemos para qué. Antes sabíamos a dónde íbamos, discutíamos el cómo. Ahora no sabemos no solamente cómo, sino a dónde. Viene desde una derrota muy grande, desde esos históricos momentos, y me parece que hay que hacerse cargo de esto. Tenemos algo, sí, con seguridad, y esto es lo personal. Yo me siento muy feliz. A veces los compañeros dicen, ¿cómo se puede estar bien en este desastre? Y sí, es así, estamos mal, pero tenemos un optimismo basado en toda nuestra historia. ¿Cómo no me voy a sentir bien? Estamos hoy en un anfiteatro que nosotros construimos desde un momento mítico. Las organizaciones tienen, como las vidas, como mitos fundantes. Y el mito fundante de la agrupación que hizo este anfiteatro no es producto de una persona, de un grupo, es una agrupación construida en tiempo de la dictadura. Esa agrupación, ANUSATE, fue parida, y este anfiteatro que hoy está haciendo esto fue parido
en un momento muy especial. Se parió el 10 de diciembre de 1977. 10 de diciembre de 1977. Cuando había alguien que traía historia y decía, estamos fundando una agrupación para miles y miles de trabajadores, que era Héctor Quagliaro el que nos llevaba de esa resistencia de los 60, 70, a contarnos y a mostrarnos que estábamos pariendo una agrupación para miles y miles y miles de trabajadores que ni siquiera nos conocía. Yo, que soy acusado de optimista, dije, te estás loco. La verdad, hay que hacer eso. Y el 10 de diciembre del 77 se fundaba en Nazaret. Nazaret. El día siguiente, porque nosotros llegamos el 9 de diciembre a ese encuentro de una iglesia que no era la que bendecía las armas que nos reprimían, sino era la que nos ayudaba a resistir y a cobijar. Claramente, el día anterior, el 8 de diciembre, habían corrido por allí para secuestrar a nuestras queridas madres, a nuestros queridos organismos de derechos humanos que estaban juntándose para hacer una solicitada y que evidentemente sí significaba un intento de reprimir como reprimieron esa noche terrible. Y ahí sí ese mito fundacional fue claro. Ellos sembraban la muerte y parían la muerte ahí, pero nuestro pueblo a través de nosotros también paríamos la vida. Es cierto. Ellos están pariendo la muerte y están queriendo que lo aceptemos. Yo estoy seguro que como estamos en este anfiteatro a 40 años después, también vamos a parir la vida sin lugar a duda por ese pueblo que es el que nos representa claramente. Ahí está la verdad, aunque todavía no llegamos muy claro para qué ni cómo, pero sí sabemos con quién. Es con el pueblo y con la conducción de ese pueblo organizado y movilizado. Gracias.